Ok, iniciamos. Play. Ok, buenas tardes a todos. Un gusto tenerlos aquí presentes. Antes de iniciar esta capacitación, quiero tomar las primeras palabras para agradecer a los que nos han ayudado en esta iniciativa, que esperemos sea de provecho para cada uno de ustedes. Igual agradecer por parte de la Asociación al Banco Nacional de Panamá, al Instituto de Seguros Agropecuarios, a Carnes de Coclé y a la Asociación Nacional de Ganaderos, ANAGAN, que son los patrocinadores de esta conferencia. En el marco de la crisis actual, APLEPC tiene el placer de ofrecerle a los productores, profesionales y personas relacionadas al sector pecuario esta conferencia, que más que una conferencia es una capacitación, y lo verán a medida que vamos desarrollando los temas, que consiste en nuestra materia prima más importante, el forraje. Este es el primer módulo de 4 que sabemos que será de beneficio para todos los participantes y para los cuales esperamos contar con su valiosa participación. Ok, para muchos motivos, nosotros los productores enfocamos nuestra atención en diversos aspectos de nuestras explotaciones, ya sean producciones, reproducciones, etc. Pero mucho descuidamos uno de nuestros activos más importantes, el forraje, el cual es la base de la alimentación de nuestros rumiantes. Muchos productores, entre ellos me incluyo, tenemos prácticas que no son las mejores, tanto en el momento de cosecha como en la conservación de estos, ya sea por mal asesoramiento o por seguir técnicas de vieja data, los cuales nos merman y nos limitan nuestras producciones sin ni siquiera darnos cuenta. De ahí la importancia de asesores y profesionales como Pablo, y que nosotros siempre estemos buscando este tipo de sesiones de aprendizajes para mejorar continuamente y adaptarnos a los cambios. Antes de pasarle mi palabra a Pablo, les aclaro en el chat que tienen todos ahí en el banner de abajo, escriben sus preguntas, por favor, a medida que la conferencia va andando, se leerán, y si es particularmente pertinente para el momento, se contestan; si no, se contestarán al final. Pablo estará igual atento a sus preguntas, de manera que sea lo más amigable posible. A todo esto, le presento a Pablo Catani. Él es ingeniero agrónomo, consultor de sistemas de producción y uso de forrajes conservados. Es docente de posgrado de valor ganadero en la Universidad de Rosario, Argentina, director de Espacio Forrajero, consultora y plataforma de multimedia de generación de información técnica. Además, es columnista del periódico Clarín Rural. Sin más preámbulo, Pablo, te cedo la palabra. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Acá ya estamos de noche, frío. Yo sé que por allá, por Panamá, recién es la tarde, relajando el día, y me imagino que la temperatura debe estar mucho más agradable que aquí. Antes que nada, les quiero agradecer a ustedes una vez más la convocatoria. Hace un poquito más de un año tuve la fortuna de ir al Congreso de APLEPC por una iniciativa de la asociación y por un esfuerzo del amigo Eric, a quien siempre le agradezco muchísimo la confianza y la convocatoria. Y contarle a todos los presentes que esto va a ser un ciclo de capacitación. En un primer momento decíamos, bueno, hacemos un Zoom y hacemos algunas preguntas. Yo tengo la fortuna de ir a Panamá ya hace 10 años y he recorrido algunas zonas. ¿Y por qué les cuento esto? Porque dentro de nuestras conversaciones siempre era como que le queríamos encontrar la vuelta al asunto y en algún punto nos terminaba faltando siempre algún factor. Entonces dijimos, bueno, a ver, ¿cómo se hacen bolos? ¿Cómo se hacen silo? ¿Y para qué se hacen? Y con la gira que hicimos el año pasado, que estuvimos con productores, empezamos a ver que tenemos un rango de conocimiento, que hay gente que está muy metido con la monificación, y hay otros que están muy metidos con el silaje, y hay otros que están muy metidos con el grano, y hay otros que están muy metidos con la genética. Entonces la idea primera de este primer módulo, que va a ser un poquito largo, espero no aburrirlos,
es contarle básicamente cómo funciona un rumiante, cuáles son los conceptos nutricionales básicos, cuál no hace falta ser ni veterinario, ni agrónomo, ni gente de campo, porque además también sé que muchos de los productores tienen otras actividades, sino básicamente sentar las bases para que a partir de la semana que viene ya empecemos a hablar de cuestiones técnicas propiamente dicho, ¿sí? Les voy a contar por qué decidimos ponerle Proyecto 65. Una noche con Eric y algún colega de Costa Rica estábamos tomando una buena cerveza y decíamos, bueno, ¿con qué vamos a impactar en Panamá? Y yo le dije, para mí tiene que haber un proyecto que se llame 65. ¿Y por qué 65? Porque el 65% de la nómina más o menos que se lleva una empresa ganadera tiene que ver con la alimentación. Y en la alimentación el 65% es forraje. Y si nosotros incrementamos la producción de leche en los primeros 60, 65 días de lactancia, vamos a tener un pico de producción enorme. Entonces había por muchos lados que nos cerraba el proyecto 65 y a mí me llevó un año tenerlo en la cabeza hasta que pudimos tener esta buena oportunidad. Como disparador me voy a quedar con una de las palabras que dijo recién Miguel. En esta época o en este momento de crisis, ¿sí? No sé cómo entienden ustedes crisis, pero crisis viene del griego y tiene que ver con cambio. La palabra crisis quiere decir cambio. Y por eso me gusta la palabra crisis. Nosotros tenemos que cambiar o tenemos que plantear un cambio de paradigma en la alimentación, en donde nosotros estamos ubicados agroclimáticamente o geográficamente en todo Panamá, sea en el arco seco o sea en la región más húmeda. En el trópico siempre sobra forraje. El problema que tenemos nosotros es que no tenemos eficiencia de uso de forraje. Entonces yo tengo un par de ideas para ir disparándole un poco la cabeza hasta que nos metamos en el forraje propiamente dicho, y en este momento vamos a hablar, o en este módulo en particular, vamos a hablar de un par de conceptos fundamentales. Como primera medida, proceso. Tenemos que dejar de ser productores agropecuarios para pasar a ser una fábrica de leche o una fábrica de carne. Y para ser una fábrica de leche o una fábrica de carne, lo primero que tenemos que hacer es ser una fábrica de forraje. Como segunda medida, entender lo que es el valor nutricional o lo que yo llamo el valor relativo del forraje. Y entender de qué lado viene la ganancia, que muchas veces nosotros creemos que tenemos que tener mucho forraje, cuando en realidad el trópico nos ofrece mucho forraje, pero de baja calidad. Entonces, lo que voy a tratar a lo largo de este mes de agosto es de cambiarle la cabeza respecto al forraje a los productores del Panamá. Por eso en este primer módulo vamos a hablar de conceptos nutricionales para la alimentación de rumiantes. ¿Ok? Caramba, ¿por qué? Miguel, usted me ha sacado el... No, ahí está. Ok. Se me cambiaron los comandos en la computadora. El primer punto a tener en cuenta, aunque muchas veces pensemos que estamos nosotros en un momento complicado, estamos en el negocio de la comida y la gente no va a dejar de comer. El otro día vi una publicación que se llamaba, o por lo menos sacaron una leche acá en Argentina que se llama no leche. ¿Sí? Es un sustituto de la leche. Yo la verdad que no entiendo los sustitutos de la leche porque no hay sustituto. Leche es leche y comida es comida. Entonces, por más que tengamos vaivenes, estamos en un excelente negocio que es el negocio de la comida y la gente no va a dejar de comer. El otro punto a tener en cuenta es lo que decía un filósofo, Eric Hoffer, un filósofo estadounidense de principio del siglo pasado, que decía que en tiempos de cambio, en tiempos de crisis, quienes estén abiertos al aprendizaje se van a adueñar del futuro. Y quienes crean saberlo todo van a estar preparados para un mundo que ya no existe. A mí hoy me pasa. Y uno de los grandes problemas que tenemos en el campo es que tenemos vacas de hoy produciendo con sistemas productivos o con sistemas de alimentación de hace 20 años atrás.
Y ahí está la disonancia que muchas veces nosotros tenemos y por eso no estamos encontrando por ahí, como decimos nosotros acá en Sudamérica, el pelo al huevo. ¿Ok? En un juego que hablábamos el año pasado, cuando yo les mostraba a ustedes en la conferencia de Apple PC, yo les decía cómo estamos evolucionando y cuánto tiempo demoramos para adoptar tecnología. Y fíjense, cuánto tiempo demoramos para llegar a 50 millones de usuarios. Demoramos 75 años para descubrir el teléfono fijo o para adoptarlo. Demoramos solamente 3 años para adoptar un teléfono móvil. Demoramos 2 años para utilizar 50 millones de usuarios en Instagram. Y solamente 35 días para usar Angry Bird y 15 días para descargarnos Pokémon Go. Fíjense, con Pokémon Go murió gente y hoy ya nadie se acuerda de eso. Entonces lo que hoy parece una moda, parece que hoy va a revolucionar absolutamente todo, creo que necesita una vuelta de tuerca y es por eso que yo no me guío por modas en la tecnología, sino que tiene que ser tecnología probada, aprobada y, por sobre todas las cosas, justificada económicamente. Por eso nosotros tenemos que ser unos excelentes estrategas de nuestra explotación. Y cuando yo digo estratega, me pongo a pensar qué es la estrategia. La estrategia es un proceso regulable y es un conjunto de reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento. Hasta hace 10 minutos estábamos hablando con Eric sobre un sistema de producción de bolos, por ejemplo, y nos dábamos cuenta que había cosas que faltaban. Entonces, lo que por ahí parece por precio o parece por novedad una excelente solución, nos empezamos a encontrar que ya no es tan excelente porque nos está faltando la estrategia. Quédense con esta idea, que tiene que ser un proceso regulable y un conjunto de reglas para tomar las decisiones óptimas en cada momento. En ese sentido, yo les pregunto a ustedes si dentro de nuestra explotación somos reactivos o si somos creativos. Y hasta ahora yo creo que hemos estado siendo reactivos. Por ejemplo, yo los sigo a ustedes por Instagram, por eso me entero. Y falta forraje, venga a retirar su ración de coquito. Falta forraje, vamos a pedir subsidio para comprar grano. Falta forraje, vamos a ver de cómo nos declaramos en emergencia. Eso es ser reactivo. Si todos los años nos falta forraje y en el trópico, indefectiblemente en una época del año nos va a faltar forraje, tenemos que empezar a ser mucho más creativos. Y tenemos que adelantarnos al problema con soluciones innovadoras. Nosotros tenemos que empezar a adelantarnos al juego y decir, ok, el verano que viene, ¿cuántos kilogramos de forraje me van a faltar? Los tengo que cosechar en invierno. Y ustedes me dirán, no se puede. Que sea complicado no quiere decir que no se pueda. Siempre existe un sistema y una manera de conservar forraje para que el forraje que tenemos a lo largo del año exprese su mejor calidad, sea comido en pie o sea hecho como forraje conservado. Y por eso yo les digo que la suma de tareas establecen un proceso. Y ustedes me dirán, yo no me puedo meter en el cuento de conservar forraje porque ya tengo la genética, el banco... Bueno, para eso existe el asociativismo, para eso existen los contratistas, para eso existen las asociaciones, para eso existe, no sé, el vecino para ponerme de acuerdo de cómo queremos trabajar. Y ahí es lo que viene a dónde yo quiero llegar. Los otros días hacía un curso yo, hace como 2 años, y aprendí esto, que hay fases de aprendizaje. Hoy por hoy podemos ser incompetentes, inconscientes, ¿sí? Es como cuando mi hijo con 10 años me dice, papá, ¿me deja manejar el auto? Él no sabe manejar el auto. Y es inconsciente porque no sabe que puede hacer correr peligro. Después, él me dice, papá, yo sé que no puedo manejar. Cuando vayamos por algún lado donde no hay tráfico, ¿puedo manejar? Ok, no hay ningún problema. Hoy el muchacho creció y es competente, pero consciente. O sea, él sabe manejar, pero se tiene que estar fijando con mucha atención qué cosas tiene que hacer para desempeñarse bien. A lo que queremos llegar nosotros es a la competencia inconsciente. Ustedes vieron que cuando salimos al campo o cuando salimos a la ruta,
Muchos vamos con el celular pensando en el banco, hablando con el que viene de atrás y fijándonos en la estación de servicio está el compa para tomarme un café. Eso es la competencia inconsciente, perdón. Nosotros tenemos que lograr un nivel de conocimiento en forrajes conservados que nos ayude, independientemente de la situación, a generar un forraje que nos sirva no a salir de una crisis, sino a incrementar la producción. El otro problema que me dicen muchas veces es que el problema es la escala. El problema no es la escala, el problema es la eficiencia. Nosotros no tenemos problema de escala. Fíjense, el 80% de la población mundial es alimentado por productores de menor escala. Entonces tenemos que tener procesos ajustados para que nosotros podamos, independientemente de la escala, de 1 hectárea, 100 hectáreas o 1000 hectáreas, generar el forraje necesario para el verano, o generar el forraje necesario que necesitamos nosotros para que nuestro rodeo exprese su mayor potencial productivo. El otro problema que yo sí veo es que somos multitarea. Y ustedes verán, bueno, hoy nos juntamos por Zoom. Hoy no tenemos tanto problema, pero hasta principio de año, vos llamabas a tu compañero y decías, mira, estoy en una reunión, llámame en 5 minutos. Vivíamos de reunión en reunión. Entonces, ¿sí somos multitarea? Sí, ok, pero ¿cuál es el problema del multitarea? Que no estamos ajustando cada una de las tareas que hacemos. Y yo pongo como que es comprar un café con un agujero en la taza, en donde siempre vamos chorreando algo. ¿Y qué chorreamos? Bueno, por ejemplo, no ajustamos el sistema de siembra, o tenemos que hacer un forraje y vamos a hacer bolo y en vez de ajustar el 50% de materia seca, lo terminamos haciendo con el 30 o con el 70. No tenemos claro cuál es la digestibilidad de la fibra que tenemos, con lo cual no podemos ajustar dietas. Decimos que el cultivo no me da, pero también muchas veces no ajustamos la fertilización. Entonces, tenemos que ser multitareo, pero cada una de las tareas tiene que estar precisamente ajustada. ¿Y cuál es el problema que tenemos? Que nosotros tenemos un antepasado, tenemos mix de generaciones, el ganadero siempre o en gran medida ha iniciado la finca porque su abuelo, porque su papá, y ellos lo hacían así. El problema que tenemos hoy por hoy es que tenemos un cúmulo de tecnología y de herramientas para echar a la mano, en donde no tenemos historia. Entonces no podemos salir a pelear la guerra como ganamos la anterior. Tenemos que utilizar tecnología nueva. Y ahí nos tenemos que desprender de la herencia, como yo les decía en el Congreso del año pasado. No podemos seguir pensando como el abuelo. El abuelo lo tenemos que honrar con la máxima producción de nuestras vacas. Pero no podemos seguir trabajando como tiempo atrás, porque lo que han cambiado básicamente son las necesidades de nuestro rodeo. Y una cosa a tener en cuenta es entender nuestra dinámica social como ganaderos lecheros. Hoy, por ejemplo, a nivel mundial, hay más productores de más de 60 años que de menos de 40 en leche. Los productores de leche van disminuyendo. Las personas que tienen más de 50 años son muy resistentes al cambio. Yo, por ejemplo, tengo 54 y me cuesta incorporar tecnología nueva. Las personas que van a adoptar tecnología son los ganaderos de menos de 30 años, perdón, de menos de 40 años. Entonces, miremos, además de todo lo que tenemos que hacer, quién es el que va a seguir el negocio o quién es el que va a tomar la posta para incrementar nuestra producción. Porque además, las empresas y la tecnología o la maquinaria empieza a dejar de ser de manufactura para empezar a ser de tecnología. No sé si ustedes lo habrán visto, pero a mí en esta semana me han llegado, creo que 30 invitaciones a todas las plataformas tecnológicas que tienen las fábricas de maquinaria agrícola. Uno habla con los proveedores de semen y parece que adentro hay una computadora dentro de las vacas. Entonces, necesitamos manejar mucho más tecnología, para lo cual necesitamos tener base de datos, y lo que vamos a hablar de acá en adelante es la tecnología, es el proceso que tenemos que aplicar nosotros para poder incrementar la calidad de todos nuestros forrajes conservados. Entonces, para empezar a hablar claramente de forrajes conservados, vamos a ver cuáles son los factores determinantes.
El precio de la tierra es uno de ellos. Nosotros tenemos que llegar a generar producciones por hectárea. El precio de la tierra es lo que me marca el retorno sobre el capital invertido. O sea que tenemos que tratar de generar la mayor cantidad de litros de leche por hectárea, minimizando los índices de pérdida en la alimentación que tenemos. Y en el trópico perdemos muchísimo forraje. Porque cuando está demasiado seco perdemos digestibilidad y porque cuando está demasiado húmedo también estamos perdiendo digestibilidad y muchas veces perdemos palatabilidad y perdemos calidad de forraje. El precio del producto, cuánto vale. Si nosotros fabricamos nuestra comida, no nos vamos a preocupar cuál va a ser el precio del producto, porque lo que fabriquemos en este invierno va a ser el precio sostenido a lo largo de todo el año porque lo fabricamos en finca y ya lo sabemos, y de esa manera nos vamos a estar independizando un poco de los factores climáticos. Entonces tenemos que entender que hay un montón de herramientas productivas para que nosotros podamos trabajar de la mejor manera posible. Ok. Los otros factores determinantes son la obtención de un suplemento proteico, por ejemplo, bolos, la conservación de excedente de pastura en invierno, heno o bolos, generación de recursos que suplenten o complementen las pasturas, fibra de diferentes grados de calidad, alimentos energéticos, venta de forraje, lo que ustedes quieran. Hay un montón de factores a tener en cuenta de lo que estamos hablando. Entonces tenemos que salir a buscar la solución al trópico, porque el trópico me entrega muchísimo forraje en invierno y en verano se corta y se muere todo. Y a su vez, las vacas no tienen la posibilidad de comer la cantidad de alimento que me ofrece el trópico en la época de bonanza. Había un técnico que se llamó John Ruskin, ¿sí? Y decía cuál era la característica de una solución. Y él decía, la primera, que funcione. La segunda, que sea estable. Y la tercera, que sea económica. Y yo no diría económica, porque acá no hay una cuestión de precio, acá hay una cuestión de costo. Entonces yo lo modificaría y le diría que tiene que ser económicamente viable. O sea, que tengo que tener una relación costo-beneficio que me convenga adoptarla. Y este señor John Ruskin también decía que no hay nada que no se pueda hacer peor por el simple hecho de fabricarlo a menor costo. Entonces, muchas veces nosotros miramos el precio del forraje y queremos el forraje más barato posible. Pero lo que no nos estamos dando cuenta es que con el forraje excesivamente económico, la vaca no produce la cantidad de leche o la cantidad de carne que nosotros quisiéramos que produzca. Entonces ahora tenemos que empezar a hablar de sistema. Y cuando hablamos de sistema, tenemos que tener en cuenta que tenemos tecnología de insumos, que sería la maquinaria, por ejemplo, en cuanto a forraje, pero también tenemos tecnología de procesos. Y acá, cuando hablamos de tecnología de proceso, nosotros hablamos de bajísimo costo y alto impacto. Si yo voy a medir materia seca del forraje para cosecharlo, es una tecnología de muy bajo costo, pero de altísimo impacto, porque eso va a impactar ¿en qué? En el consumo, en el costo y en la producción de mi rodeo. Entonces, la tecnología de proceso y la tecnología de insumo van a dar un recurso forrajero que sea viable desde el punto de vista económico y sumamente aceptable desde el punto de vista del rodeo, desde el punto de vista de la vaca. Ahí vamos a poder tener alimentos frescos o forrajes conservados, vamos a poder tener subproductos de excelente calidad, y utilizando estos, incluso siendo servicios contratados, o de hecho de manera cooperativa, vamos a tener un resultado productivo, o sea, incremento de producción por hectárea, y por supuesto, una mejor rédito económico por hectárea. Y si nosotros analizamos cómo viene la tecnología en los últimos años, fíjense que nosotros empezamos a manejar muy bien el pastoreo rotativo, ¿sí? Fue lo primero que empezamos a hacer hace, le diría, 15, 20 años. Hace 10 años descubrimos que si combinamos pasto con muy buena utilización de concentrados y subproductos, ¿sí?
nosotros íbamos a incrementar mucho la cantidad y la calidad de leche. Hoy por hoy a lo que llegamos es a tener utilización de forrajes conservados. ¿Qué quiere decir? Que lo que no llegamos a comer con la vaca, lo tenemos que conservar porque en un momento me va a hacer falta. O bien, en invierno, para secar el rumen de las vacas con un forraje que tenga bajo contenido de materia seca, o bien en verano, mejorando la calidad del forraje de verano, con un forraje que haya sido cosechado en invierno en su punto de mayor calidad nutricional. ¿Y cuáles son las características de la intensificación que nosotros tenemos que hacer? Lo primero y lo que menos nos gusta, alta inversión. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos que invertir en tecnología, tenemos que invertir en maquinaria, tenemos que invertir en procesos, tenemos que invertir en genética, tenemos que invertir en un montón de factores. Tenemos alto impacto en la calidad de forraje, porque si nosotros le estamos metiendo calidad, evidentemente vamos a tener, si le estamos metiendo inversión, vamos a tener una alta calidad de forraje, a lo cual va a haber aumento de las producciones y, por supuesto, mejora la eficiencia. Entonces, si vamos a intensificar, no me queda otra, tengo que tener inversión alta. Ahora bien, un punto a tener en cuenta, que inversión alta no quiere decir que por poner dinero yo voy a tener rédito, porque si yo me compro la mejor máquina del mundo o si yo me compro la Ferrari y no sé manejar adecuadamente, seguramente le voy a echar cargo el costo de producción de esa o el costo de traslado que voy a tener con esa Ferrari que me va a comer, no sé, 10 litros por kilómetro, no va a ser bueno. Entonces, la inversión tiene que venir acompañada del proceso. Y lo que nosotros vamos a corregir en este ciclo de charlas es el proceso. Cuando nosotros pensamos en proceso, lo primero que tenemos que pensar es en la industria. Entonces, a partir de ahora, yo les voy a pedir a ustedes que tomen conciencia que dejan de ser ganaderos y empiezan a ser personas que se dedican a producir carne o leche, pero no con la finca, más o menos. Ustedes en este momento sitúense y empiezan a dejar de ser ganaderos para pasar a ser fabricantes de leche de carne. Yo entiendo que muchos ganaderos vienen de otras actividades. Acá puede haber médicos, abogados, industriales, lo que ustedes quieran. Ganadero, ingeniero, lo que ustedes quieran. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer es empezar a tener una visión ligada a la industria. ¿Y qué tiene la industria? Como primera medida tienen protocolos de trabajo. Si nosotros tenemos que cortar el forraje en prefloración, hay que, por ejemplo, observar el forraje hasta que llegue a prefloración. Y a mí me pasa que participo en muchos foros, por ejemplo, y los foros dicen, ¿a cuántos días corta la maralfalfa? No me importa cuántos días, me importa en qué momento, y ustedes ya lo van a descubrir por qué. Tiene que haber un control de calidad permanente. Yo no puedo hacer una paca y después ir a ver cómo me salió. No, yo tengo que hacer la paca y en cada punto del proceso de la paca me tengo que asegurar la estrategia y el protocolo para que ese punto sea el mejor hecho. No se permiten sentimientos. O sea, no es, no, mirá que voy a ver, que a lo mejor que ese potrero, porque yo ahí había puesto. Hay que buscar los lotes que realmente necesitamos para obtener la mejor calidad posible. Y tenemos que tener una excelente atención al cliente. Mi cliente es la vaca, y por eso tenemos que minimizar errores. Y como yo les decía en el congreso del año pasado, si yo saco de mi línea de producción un auto que no sirve para nada, por más que lo disfrace con una promotora, con una, no sé, lo que quieran, una cortina o un plan de pago, va a ser un auto que no me sirva. Entonces, lo que yo tengo que hacer, sí o sí, tener en cuenta un protocolo de trabajo bajo parámetros industriales donde no haya perdón. Si hay que hacerlo tal día, tal hora, con tal porcentaje de humedad, eso es lo que tengo que hacer para lograr el máximo rendimiento de mis vacas. Y como yo les decía, que la industria se basa por normas, bueno, ¿y qué dicen las normas ISO 9000? Yo, por ejemplo, asesoro una fábrica de mixer que se llama Montecor, y ellos
digamos, que aplican a las normas ISO 9000. Y hay normas que la pone ISO. Y para ser buenos, nosotros las tenemos que tener en cuenta. ¿Y qué dice lo primero? Que la organización depende de sus clientes y que tenemos que exceder las expectativas. Mi cliente es una vaca, en parte, y yo siempre tengo que exceder la expectativa de mi vaca. Y cuando yo veo satisfacción en el mercado, satisfacción es producto recibido menos expectativa. Si la expectativa de mi cliente es alta, tengo que tener un muy buen producto, porque si no la satisfacción va a ser baja. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense, en los años 60, una vaca me daba 4.000 kilos de leche al año. A partir del año 2019, esta vaca promedio pasó a darme 20.000 kilos de leche al año. La pregunta se las hago yo. ¿Cuánto modificamos la calidad del forraje desde los años 60 hasta la fecha? Fueron 50 años. Nada más que 50 años. Sitúense en la satisfacción y en la expectativa de ese rodeo, y hoy la genética, que ustedes trabajan muy bien la genética y tienen muy buena genética, muchas veces está siendo frenada por la calidad del forraje. ¿Qué quiero decir? ¿Se acuerdan la Ferrari que me compré hace un rato? Bien, yo no me puedo comprar la Ferrari y ponerle nafta común, porque directamente ese auto no me va a rendir el motor, no me va a rendir lo que me debería haber rendido. Eso es lo que les quiero decir, que cuando nosotros aplicamos genética, la vaca se va a preñar por la boca y la leche la va a dar siempre y cuando esté preñada y siempre y cuando que por la boca entren la cantidad de nutrientes que necesita esa vaca, que tiene una carga genética para darme 30 litros de leche por día. Entonces, vamos a redefinir el concepto de calidad. Y hay calidad basada en producto y calidad basada en cliente. Yo hago un análisis bromatológico y me comparo y digo, bueno, sí, tengo 10% de proteína, o tengo 5% de proteína, o tengo 15% de proteína, lo que ustedes quieran. Ahora, me tengo que basar en el cliente. Para el cliente tiene que ser suficiente la cantidad de nutrientes que come por kilo de alimento para expresar todo su potencial genético. Y eso no se logra solamente con una máquina. Eso se logra con la máquina y el proceso productivo de la máquina ajustado agronómicamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que gestionar continuamente. Si pongo foco en el cliente, tengo compromiso en la calidad, y ahí es lo que voy a tratar de hacer yo, y es, los hechos me ayudan a tomar decisiones. Entonces, analizo, mejora, veo resultado, vuelvo a analizar, vuelvo a mejorar, y ustedes me dirán, ¿es necesario hacer análisis bromatológico todos los años? Y yo se lo pregunto a ustedes. Todo depende si ustedes se quieren comparar con ustedes mismos y quieren mejorar la calidad que hicieron el año pasado. El otro punto a tener en cuenta es que nuestros clientes son cautivos, porque en realidad no es una vaca. Mi cliente es una bacteria. La bacteria vive adentro del rumen de la vaca y no se puede expresar. Entonces yo lo que tengo que hacer es poner gramos de nutrientes dentro del rumen de la vaca a través del forraje para que esa bacteria me genere un desecho del cual se nutre la vaca para darme leche. Ese es un punto a tener muy en cuenta. Cuando nosotros formulamos dietas para rumiantes, tengan en cuenta que siempre estamos alimentando una bacteria. Siempre. O sea que no es lo que comería yo o lo que comería la vaca. Es lo que tiene que comer esa bacteria para generar kilos de leche, kilos de carne. Básicamente, ¿qué les quiero decir? No importa si yo tengo 1 kilo de forraje, lo que me importa es cuántos nutrientes tengo contenidos en ese kilo de forraje. Y ahí es donde yo los voy metiendo a ustedes en el brete
para empezar a hablar de valor relativo del forraje. Y ustedes me dirán, a ver, pero ¿cómo me entero yo que mi vaca está conforme o no está conforme? ¿Y cómo me entero yo de si la bacteria está conforme o no con lo que yo estoy haciendo? Bueno, por eso tenemos, por ejemplo, análisis de datos productivos, tenemos lectura de comedero, tenemos evaluación de condición corporal, tenemos score de locomoción de la vaca, tenemos score de bosteo. Yo por ejemplo veo estas 3 fecas, estas 3 bostas, y yo le digo, acá sin duda estamos pasados de energía o me está faltando fibra. Esta es una bosta muy buena, y acá estoy pasado de fibra, y yo les diría, miren, nosotros, si tenemos la vaca bien nutrida, vamos a tener esto. Ahora en pleno verano vamos a tener este tipo de bosta, porque me está faltando digestibilidad de fibra. Y quizás cuando yo no tengo alimento y estoy supliendo el alimento con grano, voy a entrar en acidosis. Por eso se me va a dar este tipo de bosteo. Estas son las cosas que nosotros tenemos que empezar a analizar, y esa es la razón por la cual tenemos una pirámide de alimentos, en donde todos los alimentos vienen contenidos en el forraje, vienen contenidos en la fibra. Entonces yo tengo forrajes con grano, silaje de maíz o sorgo, forrajes con proteína, un bolo o un heno, forraje con grasas, bypass, bueno, que puede ser un silaje de soya. Todos los forrajes tienen minerales y vitaminas. Este tipo de alimentos es el que tenemos que tratar de tener nosotros. ¿Por qué siempre contenido en forraje? Primero, porque la vaca es un rumiante y necesita fibra efectiva para rumiar. Ahora les voy a contar cómo funciona un rumen. Y además, porque ese tipo de forraje es el más económico para trabajar en el trópico. Porque en el trópico tenemos agua, tenemos luz y tenemos tierra. Es lo mejor que hay para fabricar forraje. En ese sentido es que nosotros tenemos que sí o sí, tenemos que estar fabricando un muy buen forraje voluminoso a partir de pasto. Cuando nosotros analizamos nuestra ganadería, nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, que la vaca es uno de los pocos individuos que nosotros... Pablo, Hola. muteaste el micrófono. Perdón, sí, lo que pasa es que con el mouse se me fue al mute. Perdón. Esta vaca puede comer fibra de bajo valor nutricional para cualquier otra categoría y darme forraje de altísimo valor proteico. Y estamos digamos, en condiciones adversas respecto a algunos competidores. Por ejemplo, el pescado. Por ejemplo, el puerco. Por ejemplo, el pollo. Ellos convierten mucho mejor. Y si cualquiera de estas categorías o competidores van a ir a competir con nosotros por su producto o por grano, nos van a ganar porque convierten mejor que nosotros. Las mascotas, por ejemplo, consumen muchísimo más producto de calidad que un rumiante. ¿Por qué? Bueno, porque el mercado lo paga. Y el pescado también. ¿Por qué? Porque convierte mejor. Entonces, si nosotros vamos a plantear nuestra producción a base de subproductos comprados, en algún momento se nos va a complicar con el costo. Si en el trópico nosotros tenemos la posibilidad de producir mucho forraje, bueno, tenemos que tratar de producir a base de forraje. Eso es lo mejor que nos puede pasar. Entonces, veamos cómo es la nutrición animal de los bovinos. Tiene un sistema digestivo especializado para transformar fibra, proteína y nitrógeno no proteico de bajo valor biológico en un alimento de alto valor alimenticio o de alto valor biológico como carne y como la leche.
Por eso yo soy fanático de las vacas. Para mí la vaca es la máquina perfecta. Imagínense, nada va a reemplazar la leche. Y por más que me vengan a vender una hamburguesa de plástico, no hay nada mejor que comerse un buen bife de chorizo o un buen asado, y la calidad nutricional ni siquiera se piensa. Y ustedes me dicen, ¿y cuál es el subproducto? El cuero, algo altamente evaluado. Entonces, para mí la vaca hoy por hoy es la máquina perfecta, y esa es la razón por la cual nosotros tenemos que tener en cuenta algo. Maximizar el consumo de la vaca, hacer un forraje que sea fácil de comer, que tenga muy buena calidad para aumentar la calidad en las dietas y explotar todo el potencial genético que tenemos. A partir de ahí, balancear las dietas, mejorar la calidad de conversión y disminuir las pérdidas de alimento. Y cuando digo disminuir las pérdidas de alimento, también me refiero a la cantidad de pérdidas que tenemos en verano cuando hay forraje que no hemos tenido capacidad de consumir, y el verano los cocina directamente y le baja la calidad estrepitosamente. Entonces, cuando nosotros analizamos de qué se da el consumo de alimentos, como primera medida la capacidad de ingestión. ¿Cuánto puede comer una vaca? La otra, ¿cuánto come un animal? O sea, de lo que le puede entrar en el rumen, ¿cuánto va a comer? Y generalmente decimos el 3% del peso vivo, pero en realidad eso es relativo, porque tiene que ver con una fórmula que se llama FDN, en donde consumo es 120 dividido el porcentaje de fibra. Si nosotros tenemos una fibra con menor digestibilidad, no solamente que va a poder consumir poco esa vaca, sino que además de lo que consuma va a ser poco lo que convierta. Y ahora me voy a meter más en este tema. Fíjense una cosa. Una vaca puede saciar su apetito por un control físico, lo cual pasa en verano. Ustedes verán las vacas de cría, por ejemplo, en verano en Panamá, tienen su rumen totalmente lleno, pero están muy, pero muy flacas, muy delgadas. ¿Qué quiere decir eso? Que la fibra que se está comiendo no se la puede comer. ¿Por qué? Porque la fibra que tiene el forraje no le permite ingresar al rumen porque directamente lo llena. Y como el animal no lo puede digerir, o sea que además ese forraje tiene baja digestión, permanece mucho tiempo en el rumen, el animal no puede comer mucho más. La bacteria que vive adentro del rumen va a sacar nutrientes de esa fibra, de ese forraje, durante 20 horas. A la hora 20 lo quiere desechar, ya tendría que salir del rumen. Y si ese forraje el animal no lo puede achicar y no lo puede sacar del rumen, va a estar ocupando espacio y esa vaca no va a volver a consumir. Lo cual no estamos aprovechando todo el capital genético que tenemos. ¿Qué pasa? Al contrario, cuando el animal come, por ejemplo, muchísimo grano en una dieta, en un momento no come más y dice, bueno, yo estoy totalmente saciado. La dieta puede estar buena y decir, bueno, como lo que me alcanza para producir mis 30 litros de leche, o a lo mejor muchas veces come más. Ese no sería tanto un problema, salvo que entremos en acidosis. Ustedes saben que yo no soy nutricionista, pero a lo que voy, el animal puede no comer más porque se llenó aún sin haber saciado su requerimiento energético o metabólico, o no comer más porque ya está en control metabólico y dice, no tengo más apetito, estoy saciado la cantidad de nutrientes que yo necesito. Cuando yo hablo de FDN, y a esto se llama fibra en detergente neutro, que es una manera de medir la cantidad de fibra o la cantidad de esqueleto que tiene una planta. Ustedes vieron que cuando comemos un bife sacamos la pulpa y nos queda el hueso. La vaca no puede sacar la pulpa. La vaca se come la carne con hueso y todo. Ok. Cuando nosotros empecemos a exceder el 50% de FDN, empieza a haber limitación de consumo por llenado del rumen. Y la vaca cae su consumo, y al caer su consumo nunca llega al control metabólico y nunca puede expresar su potencial genético. Tengo limitada la cantidad de litros de leche que me puede dar ese animal. ¿Y por qué lo tiene limitado? Bueno, lo tiene limitado principalmente porque nosotros le estamos dando un alimento con demasiada fibra.
¿Y cuál puede ser la razón de esto? Bueno, esto puede ser, por ejemplo, forraje de verano, donde ya la planta todos sus nutrientes los gastó en su ciclo vegetativo y a partir de ahora se secó y es material muerto. ¿Y la digestibilidad qué es? Bueno, la digestibilidad es de lo que puede comer el animal, cuánto puede digerir o cuánta energía me presenta. Fíjense, yo para calcular digestibilidad tomo otro tipo de fibra que se llama FDA, fibra detergente ácido. Y es una fórmula que me dice 88,9 menos otro factor 0.779 por el porcentaje de fibra, me da la digestibilidad. O sea, de lo que entra adentro de la vaca, cuánto digiere y cuánto excreta. Si lo que digiere la vaca yo lo multiplico por 3,6, me da energía metabólica. Y si yo tengo 18,5 megacalorías de energía metabólica al día, de sobrante en la dieta, la vaca me regala 1 kilo de carne. Entonces, cuanto más exceso de energía que puede venir por el grano o por la digestibilidad, como ya les voy a explicar ahora en un momento, mayor producción voy a tener. Entonces tengo que lograr forraje que sea fácil de comer y que sea fácil de digerir. Entonces, si yo agarro una fórmula y tengo en cuenta el consumo y la digestibilidad y lo multiplico por un factor, a mí me da el valor relativo del forraje. Este valor relativo del forraje se expresa en número en un forraje que se llama alfalfa. Y todos los nutricionistas y todas las tablas de valor relativo de forraje están dados para el forraje que es alfalfa. Lo cual no tenemos en Panamá por un limitante de suelo, por una limitante de lluvia, en algunas épocas demasiada lluvia, en otras épocas falta de lluvia, etcétera, etcétera. Pero lo que a mí me interesa es que nosotros entendamos el valor relativo de forraje, que es un valor aleatorio que me compara cuánto puede comer un animal con cuánto digiere ese animal, y eso sí está netamente influido por las decisiones que nosotros tomemos. O sea, si nosotros un forraje que tendríamos que cortar en prefloración, vamos a hablar, cualquier forraje, no sé, una braquiaria, un tipton, un panicum, lo que ustedes quieran, en vez de observar el forraje cuando está en hoja bandera para cortarlo, contamos los días y el ciclo se acelera, vamos a cortar un forraje que ya se haya florecido, por ejemplo, como vamos a ver la semana que viene. Si el forraje está florecido, mucho de su nutriente lo lleva a su flor. Y la vaca no se come la flor. La vaca lo que se va a comer es la planta. O sea que ese forraje va a tener mucha fibra, mucho esqueleto y poca digestibilidad. Su valor relativo de forraje va a bajar. Va a tener menos producción la vaca por kilo consumido. Ese es un problema grave que tenemos nosotros en el trópico. Por eso yo les quería explicar lo que era el valor relativo del forraje, que tiene que ver lo que consume la vaca por lo que digiere la vaca al momento de consumir. O sea, FDA y FDN. Por eso cuando a mí me dicen, Pablo, ¿qué pido en el bromatológico? Siempre pidan fibra detergente ácido y fibra detergente neutro. Con el fibra detergente neutro, yo sé cuánto va a comer una vaca en porcentaje de su peso vivo de ese alimento. Y con la fibra detergente ácido yo sé cuánta energía me va a estar entregando y a partir de ahí puedo sacar un cálculo económico o un rédito económico de acuerdo al forraje que yo le estuve fabricando. ¿Ok? Para que ustedes lo tengan en claro. En el trópico estamos acostumbrados a contar días a corte. No lo contemos más a los días a corte. Tenemos que ver el estadio fenológico que está la planta para salir a cortar. ¿Ok? Que cuando es pastura siempre es prefloración. Y cuando hablamos de forrajes energéticos, siempre es totalmente granado. Todo lo contrario a lo que hablamos de los proteicos, pero eso ya va a ser motivo de una próxima reunión. Fíjense, cuando yo disminuyo la digestibilidad del forraje en un 5%,
estoy perdiendo el equivalente a 140 kilos de carne por hectárea. Ustedes me dirán, Pablo, acá somos todos lecheros. Se lo pongo así porque el cálculo es derecho. Si me sobran 18,5 megacalorías, es 1 kilo de carne. O sea que cuando yo pierdo un 5% de digestibilidad en 1 hectárea en el trópico, me estoy perdiendo casi $250 por hectárea de rentabilidad. Cuando nosotros, vamos a hablar un poco ahora de nutrición animal, vemos la composición de los alimentos, ahí empezamos a ver cuánto puede consumir un animal de ese alimento, podemos hacer un análisis de lo que necesita el rumen y podemos balancear dietas. Entonces, si nosotros analizamos un alimento, el alimento tiene agua y materia seca. El agua es una limitante del consumo. Aún así, las dietas más eficientes para una vaca lechera está alrededor del 52-53% de materia seca. Y fíjense lo que pasa. Los forrajes en verano no llegan ni a palos a ese porcentaje de materia seca. Andamos por el 80 o el 90% de materia seca. Y en invierno tampoco llegamos, tenemos solamente el 30% de materia seca. ¿Y cómo equilibro materia seca? Bueno, una manera de equilibrar materia seca para las vacas de leche es a través de la conservación de forraje. O sea, incrementar la humedad en verano y bajar la humedad en invierno. A partir de ahí, cuando nosotros tenemos materia seca, hay materia orgánica y materia inorgánica. Esto es lo que nosotros medimos como cenizas en un análisis bromatológico. Que lo ideal sería que nunca supere el 3%. Nosotros en el trópico estamos trabajando con niveles de ceniza de entre el 5 y el 12%. 5 si soy un campeón. 8, 9 si soy bueno. 10, 12 ya si no le estoy prestando atención al proceso. La materia inorgánica es lo que, si yo agarro 1 kilo de alimento, lo calcino, lo quemo, lo que me queda de cenizas son minerales. Eso en una planta es el 3%. ¿Y de qué depende que suba ese porcentaje? Del proceso que yo vaya a utilizar, cómo lo corté, cómo lo recogí, cómo lo rastrillé. A partir de ahí tengo materia orgánica, que es lo que se va a quemar, lo que va a combustionar esta vaquita para producirme leche, para producirme carne. Y tienen que ver con compuestos nitrogenados, que pueden ser proteicos o no proteicos. Muchos no proteicos tienen que ver con nitrógeno amoniacal, que eso tiene que ver cuando nosotros no prestamos atención en el tema de producir un buen bolo o producir un buen silo. Básicamente cuando los silajes se calientan, pasa mucha nitrógeno proteico a nitrógeno amoniacal. Y la vaca en el rumen, para agarrar ese amonio y convertirlo en proteína animal, necesita mucho más energía. Entonces empiezo a ser ineficiente en la energía. ¿Y de dónde sale la energía? Básicamente del almidón de los granos o de los azúcares de las plantas. Entre medio están los lípidos. No le vamos a prestar mucha atención a esto y nosotros vamos a trabajar básicamente en compuestos nitrogenados y en carbohidratos. Pero tengan en cuenta que parte de los carbohidratos es pared celular, que era lo que yo le decía, estructura, esqueleto, básicamente fibra. Por eso yo tengo que cosechar las plantas cuando tengan poco esqueleto y mucho contenido celular para que se combinen con el nitrógeno proteico y me generen la mayor cantidad de leche o de carne posible. Miguel, ahora te voy a hacer una pregunta yo. ¿Cómo venimos con las preguntas? ¿Están todos perdidos? ¿Están entendiendo algo o no? Tenemos un par de preguntas. No sé si las atiendes al final. Son conceptos puntuales de vitaminas. ¿Están en el chat? Hay unas en el chat y una en el tema de preguntas. A ver, estoy yendo a preguntas. Pasto de corte, ¿qué recomienda para suelo de bajo nutriente? El que se adapte, mi amigo. Y no se haga ningún problema, Cristian. Cuando nosotros tenemos bajo nutriente no es un problema. El trópico tiene bajo nivel de nutrientes, principalmente nitrógeno. Yo lo que le recomendaría, no un pasto para bajos nutrientes.
yo le recomendaría que haga una fertilización nitrogenada para poder poner el pasto que usted decida ponerle. Nada más que eso. ¿Ok? El chat no lo estoy viendo. Acá está. Acá tengo el chat. Denme un segundo, por favor. Favor, aclarar a ver, en estación seca, ¿cuáles son las vitaminas que carecen la vaca debido al consumo de pasto seco? Principalmente en micronutrientes. No le puedo decir el nivel de vitaminas, pero con el pasto seco lo que principalmente le va a faltar a usted, sin llegar a las vitaminas, Isabel, es... lo que le va a faltar a usted va a ser energía y le va a faltar proteína. No va a llegar a las vitaminas. Las vitaminas son micronutrientes y en la época seca usted va a tener otro tipo de problema mucho más grave. Don Franklin Fernández, como primera medida, saludarlo, usted es un amigazo. ¿Cuál es la diferencia entre FDA y FDN? Bien, FDN tiene que ver con lo que puede consumir un animal. Y FDA tiene que ver con lo que consumió el animal, cuánto puede digerir. La FDA tiene que ver con un proceso de digestión y de generación de energía. Perdón, la FDN tiene que ver con el consumo de materia seca. Abono nitrogenado, ¿aplicar periódicamente? Sí, sería bueno. Aplicar periódicamente, sobre todo después del corte. Perdón, me agarró tos. Pasto de corte. ¿Necesita sistema de riego? Bueno, en la época seca sería fundamental. En la época húmeda sería muy complicado y para nada necesario. ¿Podría explicar el uso de fibra neutro detergente y el ácido detergente como herramienta para determinar la calidad de forraje y parámetros de referencia? Sí. Está explicado. Básicamente, FDN me va a ayudar 120, que es un factor dividido la FDN, me da el consumo explicado en el porcentaje del peso vivo de un animal. Y después, cuando yo tengo FDA, ahí saco energía. Y cuando saco energía, puedo estimar producción. ¿Tenemos algo más, Miguel, o seguimos adelante? No, seguimos adelante. Creo que eso fue todo. Perfecto. Gracias a todos por las preguntas. Gracias, Franklin, también. Vamos a la presentación. ¿De dónde sale la proteína? La proteína sale de las hojas de las plantas principalmente. ¿De dónde sale la energía? Principalmente de los granos de las plantas. Entonces, grafíquense ustedes, una planta de pastura no va a tener mucha energía, sí va a tener mucha proteína. O vamos a apuntar por ahí. Y ustedes ya pueden empezar a identificar cuando quiero conservar una pastura. Si en un estadio temprano o en un estadio pasado. Fíjense nosotros, quiero tener mucho pasto, voy a dejar que la pastura crezca. Vas a tener un gran porcentaje de FDN y ahí vas a tener un problema en el consumo. Y con el silo de maíz, bueno, lo voy a cosechar cuando tenga apenas choclito para que sea fácil partir el grano. Te va a faltar energía. Vas a tener una FDA baja. Vas a tener baja energía y baja producción de leche o baja producción de carne. ¿Qué consume una vaca? Energía, proteína y fibra. Y fíjense, esto es como ligar ladrillo con cemento. Ladrillo es la proteína, el cemento es la energía. Cuanto menos proteína tenga, más energía voy a necesitar, más caro es el sistema. Cuando tenga más proteína, más grande es el ladrillo, necesito menos mano de obra y en menos tiempo voy a estar produciendo mayor cantidad de forraje. ¿Y qué es mejor? Y yo le voy a decir, dependiendo del estadio en que yo tengo mis animales, es lo que voy a necesitar. Cuando arranca el becerro,
necesita un buen nivel de energía, después va recayendo la cantidad de energía que necesito y se transforma en necesidad de tener mucha más proteína, y después en vaca de alta producción o en un engorde a corral vuelvo a necesitar energía. Y eso tiene que ver con los requerimientos que tiene el animal, ¿sí? En la medida que va generando músculo, que va generando hueso, que va generando masa encefálica, va a ir necesitando más proteína. En la medida que va generando gordura, que va generando más leche, ahí le va a hacer falta mucho más energía. Entonces, la composición del forraje, una vez más, es esqueleto o pared celular, que yo la mido a través de la fibra, FDN y FDA, o contenido celular, que es lo que me va a determinar la calidad y tiene que ver con proteína, almidón, azúcares y otros compuestos. En el momento que el estadio fenológico empieza a crecer, por eso desarrollo fenológico, fíjense lo que son las paredes celulares acá y fíjense en lo que son las paredes celulares. Cambiamos en una proporción 35-65 a una proporción 60-40. Cuando la planta está cada vez más vieja, tiene mucho más fibra, tiene mucho más esqueleto y tiene mucho menos contenido celular, tiene mucho menos carne. Y fíjense, pasamos de estadios de 80% de digestibilidad a ni siquiera el 60% de digestibilidad a medida que se va poniendo vieja la planta. Entonces, ¿para qué sirve la proteína? Sobre todo para generar músculo, para darle proteína de la leche, para generar pelo, para generar anticuerpos, ¿sí? Y se clasifican en proteínas de digestión ruminal y proteínas de no digestión ruminal. Ya en ese caso no nos vamos a meter porque es nutrición pura, pero sí depende de la edad, del estado fisiológico, de la categoría que nosotros necesitamos con nuestros animales. ¿Dónde se encuentran las proteínas? Bueno, principalmente en la soya, en el girasol, en el algodón, cosas que ustedes por ahí no tienen. Y en los forrajes frescos, en la alfalfa, no tengo. Y en cualquier otra gramínea, ¿sí? Cualquier otra gramínea que encuentre nitrógeno en el suelo. Por eso, gracias por la pregunta. Si ustedes ponen ureas y ponen nitrógeno en el suelo, la planta va a coger nitrógeno y lo va a expresar en su planta. Y a partir de ahí, si la vaca se come la planta, va a estar comiendo proteína. ¿Ok? Puede ser en los forrajes conservados, en silajes proteicos, bolos de pastura o heno. ¿Y la energía dónde está? Bueno, básicamente en los carbohidratos solubles, o sea, en los jugos de las plantas. Cuando ustedes hacen un silo que chorrea un montón de jugo, están perdiendo carbohidratos solubles. Y después en los granos. Hacer un silo de maíz sin grano no tiene ningún sentido, porque el objetivo de hacer un silo de maíz es ponerle grano principalmente. ¿Para qué? Para que me aporte energía a la dieta. ¿Y la fibra? ¿En dónde se encuentra? En los henos y en los silajes. Todo lo que tiene tallo es fibra. Ahora, depende de nosotros en qué momento lo cosechamos y cómo lo cosechamos para que esa fibra tenga una alta digestibilidad y no tenga limitación en el consumo. Si yo mido FDN altas, por encima del 50, voy a tener limitación en el consumo, la vaca no va a comer lo que quisiera comer porque su rumen se va a llenar antes y va a haber una señal fisiológica que le diga, oiga, no coma más porque le va a reventar el rumen. ¿Sí? Los únicos animales que comen hasta reventar somos los seres humanos, cuando tenemos. Y después, el otro punto a tener en cuenta, en los silajes, también el tema que nosotros en los silajes lo picamos chiquito y muchas veces el animal aumenta la tasa de pasaje ruminal. ¿Ok? Lo que nosotros tenemos que hacer es sincronizar los eventos de, fíjense, fermentación de carbohidratos con la degradación de proteínas. Cuando nosotros combinamos la fermentación de carbohidratos con la degradación de proteínas, la máquina se pone a funcionar a 1000%.
O sea, la vaca, el rumen, toma energía y toma la proteína vegetal, la desarma y arma proteína animal. ¿Qué quiere decir? Con energía dentro del rumen, la vaca lo que hace es desarmar la planta para formar leche, músculo o grasa. Y ese es el fundamento de las TMR, Total Mixed Ration. O sea, ración totalmente mezclada. Es poner en el mismo momento la energía y la proteína para que la máquina funcione, para que la vaca funcione a su máximo potencial de rendimiento. ¿Qué quiere decir? A mí de nada me sirve tener la luz prendida de la fábrica de automóviles si yo no tengo la chapa para doblarla o el parabrisas para ponerlo, la rueda para ponerlo, porque los operarios van a estar todos de manos cruzadas por más que la línea productiva esté andando. ¿Cuál es mi materia prima? La proteína. ¿Cuál es la luz de la fábrica? La energía. Entonces yo combino proteína y energía para maximizar el rinde. Quizás ustedes están perfectos en nutrientes, pero no están logrando esta sincronicidad de ponerlos en el mismo momento adentro del rumen. Entonces, muchas veces, cuando se me dispara la curva, ¿sí? La curva teórica de nitrógeno amoniacal, ¿por qué se me dispara? Porque yo tengo mucho nitrógeno, pero no tengo la energía para producirlo. Y al revés, cuando yo tengo mucha energía, no estoy teniendo la proteína. Eso es lo que muchas veces me pasa cuando tengo el coquito y no tengo el forraje, no tengo la proteína o no tengo la energía, o tengo el grano de maíz y no tengo la proteína para sintetizar proteína. Le estoy haciendo mal al rumen porque le estoy generando un ambiente muy ácido, con poca fibra y con poca proteína. La vaca va a quedar viva, pero no va a producir una gran cantidad de leche. Por eso les quiero contar cómo funciona un rumen. Nosotros tenemos el rumen, ¿sí? Y tenemos una válvula acá que tiene 8 milímetros. Y la vaca empieza a comer forrajes, concentrados, ración, ¿sí? Y come. Y lo primero que viene es una bacteria celulolítica, que lo que va a agarrar es la fibra, ¿sí? Y a partir de ahí va a generar algo que se llama ácido graso, que a través de la pared del mondongo, a través de la pared del rumen, entra a la sangre y la vaca lo lee como energía, ¿sí? También vienen bacterias aminolíticas, las que degradan el almidón. Estas son todas bacterias que generan energía, ¿ok? Mucho de esto pasa directamente al intestino. Todo lo que tenga menos de 8 milímetros, ya lo vamos a ver dentro de 2 semanas, pasa directamente al intestino. Y muchas veces yo lo tomo también, como le decía recién, los ácidos grasos como energía. Pero también hay bacterias proteolíticas que me pasan proteína directamente al rumen, ¿sí? Lo que sucede es que todo lo que tenga más de 8 milímetros, la vaca lo va a tratar de pasar, no va a poder, va a volver, y la vaca lo regurgita, lo va a rumiar y lo va a volver a tragar, para achicarle el tamaño de partícula. Cuando la vaca rumia, traga saliva, y cuando traga saliva se está tragando una sal alcalina y va a estar nivelando el rumen en su pH ideal, que es alcalino, neutro, entre alcalino y neutro, un pH 7, porque traga saliva. Si yo pico muy chico el forraje, no va a haber rumia, el animal no va a tragar saliva y va a entrar en acidosis. Aún sin entrar en acidosis, si el tamaño de partícula es demasiado pequeño, va a pasar directamente al tracto digestivo y las bacterias no van a tener tiempo de atraparlo para generar estos ácidos grasos volátiles y energía. Eso sucede cuando nosotros decimos, bueno, no tengo un forraje de calidad, ese forraje tiene mucha FDN, el animal no lo puede consumir, no hay problema, yo le voy a mejorar la calidad, lo voy a picar. No le están mejorando la calidad, lo único que están haciendo es acelerando la tasa de pasaje a nivel del rumen y obligando a que el animal no trague más saliva y corriendo riesgo de entrar en acidosis. Cuando el animal traga la suficiente cantidad de saliva, el pH
está realmente nivelado y no tenemos problema de acidosis. Entonces, ¿cómo vemos la fibra? Como una necesidad en donde tiene que tener en la dieta el máximo nivel de inclusión posible, por eso tiene que tener muy buena calidad, y eso me va a dar muy buenas eficiencias de conversión, aún sin dañar ese rumen. Además, es un vehículo de nutrientes proteicos o energéticos. Y si nosotros protocolizamos este proceso de conservación, que es lo que vamos a hacer la semana siguiente y la subsiguiente, podemos gestionar la calidad desde el inicio y minimizar defectos. Eso es lo que yo le decía a ustedes cuando tenemos que tener un concepto industrial. Minimizar defectos desde el principio para gestionar la calidad de la fibra como forraje conservado. Y cuando nosotros hablamos de gestión de la calidad de la fibra es fijar un parámetro de calidad para la fibra, analizar y retroalimentar así como hacen los deportistas en el entretiempo. ¿Por qué nos viene ganando el contrincante? Bueno, porque estamos mal de defensa, porque estamos mal de acá, estamos mal de allá. En ese caso, el medio tiempo para nosotros sería el análisis bromatológico con una buena interpretación de ese análisis. Fíjense, dentro de una vaca o dentro de una oveja, por ejemplo, hay un rumen. Y lo que nosotros vemos en el rumen, la pared del rumen, el mondongo, Miguel, ¿comen guiso de mondongo, milanesa de mondongo en Panamá? ¿Se come o no? Se come el mondongo, pero la milanesa como tal, no sé. Ok, perfecto. Ahí, Se come mondongo. Ustedes han visto el mondongo cómo es, que tiene la superficie como una lengua. La papila del mondongo es esto. Cuanto más superficie tenemos, la vaca más puede absorber nutrientes. Cuando nosotros desequilibramos el pH, esa papila del mondongo, esa papila del rumen, se irrita y se inflama. Y la vaca entra en acidosis, no puede absorber nutrientes, se enferma, se siente mal y cae en diarrea y cae en un montón de otros tipos de problemas que pueden ser acidosis subclínica o que puede ser una acidosis grave hasta matar a la vaca. ¿Eso es por qué? Bueno, porque no tuvo fibra, no tuvo rumia, se desequilibró el pH y ese es el problema que tenemos cuando picamos. Demasiado chico, cuando el forraje no tiene suficiente cantidad de materia seca que estimule la rumia, ¿sí? O a su vez al revés. Cuando la vaca tiene la panza llena y no me da leche, eso quiere decir que tengo exceso de fibra en la dieta y que esa fibra no tiene digestibilidad. ¿Ok? Entonces, fíjense, la fermentación ruminal, cuando es pastura, me da mucho más acetato y cuando es grano me da mucho más, me da mucho más butirato y cuando es grano me da mucho más acetato. Y ustedes me dirán, ¿en qué influye todo esto? Bueno, básicamente en el tipo de leche, cantidad de leche, etcétera, etcétera, que eso ya sería una capacitación de un nutricionista fino. Si ustedes me dicen, ¿por qué caigo en acidosis ruminal? Tenemos dos vías. Uno, aumento del consumo de carbohidratos rápidamente fermentables. ¿Qué quiere decir? En una época de escasez, por ejemplo, grano de maíz molido. Aumenta la cantidad de ácidos ruminales, baja el pH, baja la digestión de fibra y bajo el rendimiento animal. Eso porque le metí demasiada energía. O también puede ser porque le pongo poca fibra. Disminución de la rumia de la fibra, ¿sí? O disminución de la cantidad de fibra ruminal. Las dos me van a dar una disminución del pH y otra disminución del tiempo de la fibra en el rumen. Hay disminución de fibra efectiva y, por supuesto, hay una entrada en acidosis clínica o subclínica. Dicho esto, les quiero contar que acá nació el famoso Proyecto 65, ¿sí? Dentro de los meses de lactancia nosotros tenemos el pico de lactancia corrido con el pico de consumo. ¿Por qué cuando más necesita consumir la vaca no puede? Porque tiene parte del rumen, el espacio ruminal está ocupado por su sistema reproductivo que quedó inflamado después del parto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Darle mucho nutriente en poco volumen.
¿Y cómo hago para darle mucho nutriente en poco volumen? Le tengo que dar un forraje que tenga mucho nutriente con una fibra de excelente calidad que no me ocupe tanto espacio ruminal. Entonces, acá es donde yo necesito los menores niveles de FDN para incrementar el consumo. ¿Ok? Y también necesito muy buena digestibilidad para que me dé energía y esa energía se vaya a producción de leche. Y el otro punto es que si yo elevo el pico de lactancia, la vaca me va a regalar entre 200 y 250 litros más de leche a lo largo de toda la lactancia y con la misma vaca, con la misma cantidad de alimento, con la misma cantidad de hectáreas, con la misma finca y con la misma maquinaria, voy a producir más leche por vaca y por lactancia. Eso quiere decir que voy a estar produciendo mayor cantidad de leche por hectárea. Por eso hay un montón de, indicadores para controlar el programa de alimentación. Véanlo con su nutricionista. Evaluación de bosta, score de locomoción, condición corporal, composición de la leche, control lechero. Acá, por ejemplo, yo tengo una muy buena bosta. Acá, por ejemplo, como yo les decía al principio, tengo bosta con diarrea. Y ustedes me dirán, ¿por qué se puso blanco cuando se secó esa bosta? ¿Saben por qué se pone blanco? Porque es el almidón del grano que yo me excedí de darlo, no tuve suficiente cantidad de proteína para procesar ese alimento, o cantidad de fibra para procesar ese alimento, se me desequilibró la dieta y terminé tirando al campo todo el almidón que yo le quería poner adentro a la vaca. ¿Y acá qué pasó? Esto es verano, me pasé de fibra y por supuesto esa fibra no está digestible y ese rumen estaba totalmente retenido y la vaca que me podía dar 30 litros pasó a darme 15 o 20 porque no tenía la cantidad de nutrientes. Y eso pasa también con el score de locomoción y es por eso que nosotros tenemos que salir a apuntar a calidad de forraje. Con calidad de forraje yo le puedo meter muchos nutrientes al rumen, y ese forraje va a ser digerido en 24 horas para que mañana le vuelva a meter mucha cantidad de forraje y todos los días el tanque de la leche exprese su máximo potencial de producción. Por eso tengo que tener un protocolo de confección, tengo que tener un protocolo de uso y un protocolo de destino. ¿A quién se lo voy a dar ese forraje? Y es por eso que no tenemos que cosechar kilos de pasto, sino que tenemos que cosechar kilos de nutrientes, porque son la materia prima de la producción. Por eso nosotros tenemos que mirar producción por hectárea y no por animal. Y por eso sabemos que los forrajes voluminosos y sin calidad son una limitante para las producciones de alto forraje, a las producciones en vacas de alta calidad. Entonces ustedes me dirán, bueno Pablo, entonces ¿qué hago? ¿Logro mucho forraje o logro mucha calidad de forraje? Las dos cosas. Ya no tenemos más que elegir uno u otro. Hoy por hoy, nosotros tenemos que lograr dejar de decir o calidad o cantidad para decir calidad y cantidad. Este tiene que ser el árbol de la vida nuestro. Esto tiene que ser la Y, ¿sí? Y la O se la ponemos arriba para que todos esos hombrecitos armen una cadena y digan, bueno, tenemos que tener forraje de muy buena calidad con excelente valor nutricional. Si nosotros incrementamos los nutrientes en la dieta, ¿sí? O los incrementamos los nutrientes en el contenido de fibra, ya sea con energía y con proteína, vamos a lograr forraje que se coma muy bien y que se digiera muy bien, ¿sí? Y ahí, al incrementar la inclusión en la dieta, vamos a mejorar la salud y el ambiente del rumen, vamos a bajar los costos y vamos a incrementar la operatividad de otras herramientas como, por ejemplo, los mixers. Porque al meter nutrientes en los mixers y juntando proteína con energía, la vaca va a expresar su potencial genético y ahí va a venir la Ferrari con el mejor combustible y va a poder andar a 300 kilómetros por hora. Entonces, ¿cuáles son los factores que influyen en la calidad del forraje? La digestibilidad, el contenido de nutrientes, los factores anticalidad, como por ejemplo, contenido de hongos, nunca tenemos que tener hongos. La palatabilidad, cuando tenemos un silo demasiado húmedo,
ese forraje no es palatable, y el ambiente en el que se produce el forraje. ¿Y qué tipo de forraje tenemos? ¿Qué tipo de conservación tenemos? Bueno, podemos tener una conservación física por agentes climáticos, verano. Cuando podemos secar el forraje no hay ninguna necesidad de generar una transformación química. Y si no, una conservación química que la hacemos mediante microorganismos. ¿Y por qué la línea de corte es el 20%? Porque por encima del 20% la planta respira. Por debajo del 20% de humedad la planta no respira más. Si la planta no respira, está momificada. Puedo hacer heno. No se va a deteriorar. Ahora, si respira, consume nutrientes, y esos nutrientes que tendrían que haber ido a la vaca, que nosotros lo leemos como digestibilidad a través de la FDA baja, directamente se lo come un microorganismo porque lo pudre, o directamente la planta lo respira y lo termina tirando a la atmósfera como CO2. CO2, que es la combinación del oxígeno de la atmósfera con el carbono, que es la materia orgánica de la planta, por eso la planta se reduce cuando sigue respirando. ¿Sí? Entonces, la decisión se basa en clima y en volumen de forraje. Y a partir de Pablo, ahí el tipo... Señor. tenemos un par de preguntas, creo que antes de avanzar, para... Me voy a las preguntas. Pasto de corte que recomiendo para suelo bajo nutriente, ya fue respondido. Significado de FDA y FDN es lo que venimos hablando, es fibra detergente ácida o fibra detergente neutra. Son dos maneras de contabilizar o estimar el valor nutritivo que tiene el forraje o el valor relativo del forraje. Uno tiene que ver la FDA, tiene que ver con la cantidad de nutrientes que tiene ese forraje o la digestibilidad, de cuánto come el animal y cuánto va a digerir. Y la FDN tiene que ver con cuánto puede un animal comer. Lo vamos a repasar en el módulo que viene. ¿Qué opina de los híbridos de maíz BMR de fibra de alta digestión? Por un lado me gustan. El problema que yo por ahí no pensaría en un maíz BMR, sí por ahí pensaría en un sorgo BMR. Y le diría más, si voy a hacer un maíz, no me fijaría tanto si es BMR como que sí tiene alta potencialidad de producción de grano. El grano me va a dar mucho más energía que el evento BMR. Y se lo voy a explicar con un ensayo dentro de 2 semanas. Le pido que lo deje ahí colgado. No es que me guste o no me guste, y no tiene que ver con un gusto mío. Creo que todavía tenemos que discutir más sobre maíz para determinar si vamos a utilizar BMR o no. Hasta que yo no le muestre un ensayo de que lo que le da digestibilidad al maíz es el grano y no la planta, yo tengo que buscar mucho más grano que planta en el maíz, porque es lo que me va a dar alta cantidad de energía. ¿Ok? De todos modos, es una muy buena herramienta. Tengo una prueba de suelo 5.5%, sí, no es por ciento el pH. El pH no se mide como porcentaje, es un valor. Y me dicen que tengo que tirar cal. ¿Qué cantidad por hectárea es lo recomendable? Depende del suelo, depende de la cal agrícola. Quien le venda la cal, pregúntele cuántos kilos, le está faltando muy poco para elevar el pH. Entonces, dependiendo los kilos, ya yo le diría que hable con un analista de suelo. Yo soy más de forraje, pero me parece que le va a tener que estar echando como 500 kilos por hectárea. Además, tiene que ver cuál es la cal agrícola que usted va a necesitar. Si le digo la respuesta, le miento, pero la recomendación está bien hecha. ¿Cómo puedo mejorar los valores de FDA en las pasturas en condiciones tropicales en invierno y en verano? Ningún problema, tiene que hacer un corte anticipado. Tanto la FDA y la FDN de pasturas va a lograr
su mejor calidad previo a la floración, cuando tira la hoja bandera, porque después la planta lo que hace es generar grano y todos sus nutrientes los lleva a la flor y después al grano. Y yo necesito que queden concentrados en la planta. Córtele el ciclo productivo previo a la floración y ahí va a tener los mejores niveles de fibra. ¿Ok? ¿Estamos listos con las preguntas, Miguel? En el chat tenemos un par, si quieres te las leo. Lo tengo por aquí al chat. Sí, tenemos varias en el chat, me parece, Miguelito. Chat. Acá venimos. A ver, léeme porque para que yo no me pierda, Miguel. Sí, la de Kelvin creo que es la que seguía. ¿Qué tipo de pasto de corte son más tolerantes al pastoreo intensivo? No, generalmente mire, para que ustedes lo tengan en cuenta, los pastos de corte que son más tolerantes al pastoreo intensivo son los pastos de menor porte. ¿Sí? Pero yo le diría que le deje siempre un remanente de un 10% para potenciar el rebrote de la pastura. Lo vamos a hablar mucho más en detalle la semana que viene. Jorge Pérez pregunta, ¿podríamos llegar a tener acidosis en ternera en jaula a menos de 90 días de nacidas? Y si es así, ¿cómo lo podríamos corregir en esta etapa? Yo creo que no podríamos tener demasiada acidosis. A lo mejor el problema es otro. Yo creo que le tendrían que empezar a dar un poco de fibra para que básicamente empiecen a estimular el rumen. ¿Tá? Miguel Travieso pregunta, ¿podría poner la gráfica anterior, la que habla del protocolo de producción? No sé cuál se refiere. Miguel, te lo paso, mandame un WhatsApp mañana y te paso la gráfica, no hay Sí, a ningún todos problema. ellos, esto igual se va a transmitir luego en YouTube para que tengan la referencia y pueden revisar las láminas nuevamente. Dale. Así que se va a ver. Rango adecuado de tamaño de picado de las partículas del ensilaje de maíz. Te lo explico en 2 semanas. Ok. No, pero Saludos. se lo voy a decir ahora si no se va a enojar. Entre 1,2 y 1,3 centímetros. Saludos Acá, de Costa Rica, gracias, saludos de Costa Tecnolac del Rica. Valle Limitada. A él comentó el Buenas tema de... tardes, Telenvi Pérez. Ok, seguimos Eso. adelante. Y ya vamos viendo. Dentro de los forrajes podemos picarlo o podemos no picarlo. O sea, esto no tiene que ver con que si lo voy a hacer húmedo, si lo voy a hacer seco, porque nosotros podemos hacer forraje picado, ¿sí? Siempre para hacer silaje, y no picado podemos hacer también forraje conservado químicamente como el enolaje o el heno. Esto es para que más o menos se den idea ustedes que la conservación física o química no tiene que ver con el picar o no picar. Yo también puedo hacer bolos, que es una conservación química, sin llegar a la necesidad de picar, pero eso ya tiene que ver con el tipo de forrajes conservados que vamos a producir, ¿sí? Sí les quiero definir algunas cosas para ir metiéndonos en el tema de la semana que viene. Heno se define con 20% de humedad o menos, y me da proteína y fibra. Enologic llega hasta el 50% de humedad y también me da proteína y fibra. Puedo hacer silaje de pastura más húmedo, también me da proteína y fibra. El silaje se define al 70% de humedad, por ejemplo, silaje de maíz o silaje de sorgo, donde el objetivo es lograr energía y fibra, y por eso siempre quiero tener una buena producción de grano. Ahora, a lo que voy, ¿cuál es la diferencia entre la ruleta y el dardo? Que uno tiene que ver con la suerte y el otro con la habilidad. El forraje no tiene que ver con la suerte, tiene que ver con la habilidad. A pesar de que parecen juegos similares, no son juegos similares. Esto tiene que ver con practicar, practicar, practicar y practicar, y usted por más que practique tirando la bola, nunca va a tirar las bolas siempre al mismo casillero. Puede practicar toda una vida y acá va a depender de un montón de factores que usted no maneja. Acá, si practica una vida, va a ser campeón del mundo del tiro al dardo, y eso tiene que ver con el tipo de forraje que nosotros vamos a producir. ¿Está? Entonces,
dependiendo de la programación, del objetivo que yo quiero hacer, dependiendo de la etapa productiva que tiene la vaca, dependiendo de la fase de lactancia que tiene la vaca, es el tipo de forraje que voy a hacer. Ahora, tienen que hacer siempre un forraje que tenga mínima FDN, mínima FDA, máximo valor relativo de forraje. ¿Tá? Entonces, eso me va a potenciar un mayor consumo de alimentos, un mayor nivel de producción, un mejor costo de alimentación, una buena estrategia de alimentación y una excelente rentabilidad. ¿Tá? Ya habíamos hablado de lo que era el valor relativo de forraje, no los voy a cansar con eso, ¿sí? Y les voy a explicar, por ejemplo, un heno que tenga valor del relativo de forraje bueno respecto a uno de no tanto, ¿sí? Es la diferencia entre una vaquilla de levante que esté entre 800 y 600 gramos de producción por día. ¿Ok? Si yo tengo dietas combinadas de proteína con energía, fíjense, yo tengo pacas de diferentes kilos, con diferentes kilos de forraje, perdón, con diferentes kilos de proteína. La proteína no me va a variar, sí me va a variar la fibra. Y en tanto y en cuanto una vaca, por ejemplo, no pueda comer de ese alimento porque tiene exceso de fibra, no va a incluir la cantidad de proteína que quiere. Y si yo tengo una dieta que tiene forraje heno y forraje silo, la vaca no puede incorporar proteína y sí va a incorporar energía, y esa vaca, en vez de desarrollarse, va a entrar en ganancia de peso. Y una vaca gorda no se preña. Una vaca se preña cuando está en ganancia de peso, y si ya lleva demasiada gorda al servicio, ahí se nos va a estar complicando. Ese es el otro punto que tenemos que tener en cuenta con la TMR, raciones totalmente mezcladas, mezclar fibra, proteína y energía. Por eso es buena la utilización de los mixers. Por eso es bueno tener un excelente balance forrajero entre lo que necesita la vaca y lo que me ofrece el ambiente, ¿sí? Y fíjense, yo, sin meterme en el tema de valor relativo de forraje, yo digo forraje bueno, más o menos, y malo. ¿Y el forraje malo lo tengo que tirar? No, porque se lo puedo dar a una vaca seca, o se lo puedo dar en un engorde a corral solamente como una fuente de fibra. ¿Y a quién le puedo dar el forraje A? A una vaca fresca o media lactancia. Y un valor relativo de forraje más o menos, bueno, si es más o menos, ya la vaca fresca no va a ir a la vaca seca. ¿Tá? Y ahí ustedes empiezan a ver un montón de gráficas en donde dicen a quién le doy qué tipo de forraje. ¿Y por qué les explico esto? Porque el valor relativo de forraje, FDN, FDA, es fundamental para que ustedes digan, este forraje no es tan bueno para mi vaca de punta, y no tengan todo el forraje junto, sino que empiecen a caracterizar todo su forraje y tengan conciencia de a quién se lo dan. Teniendo conciencia a quién se lo dan, ustedes no van a estar mezclando, y la vaca de alta producción le va a producir muchísima leche en concordancia con lo que ustedes necesitan. Ahora, ¿cuáles son los factores influyentes en la calidad del forraje? Fíjense, como primera medida, especie. Pero después tienen madurez, cosecha y almacenaje. Son cosas que podemos manejar y que las vamos a manejar en los talleres que vienen. Y ustedes me dirán, pero Pablo, yo hago todo bien. Y yo le digo, a ver, ¿hacen todo? Bueno, no lo clasifico. Si vos no clasificás el forraje, no tenés a quién darle de comer el forraje que corresponde. Bueno, hago casi todo bien. Bueno, compárense con otra actividad, y esto lo hablábamos con ustedes en el congreso el año pasado. Y yo les digo, ¿es suficiente hacer el 90% del esfuerzo? No. ¿El 99% del esfuerzo? Tampoco. Fíjense, yo saqué una estadística de cuánta gente, ¿sí?, nace en Panamá, y si las personas que toman un niño en el nursery y se lo llevan a los padres, hacen el 99% del esfuerzo y no el 100%, se entregarían 20 niños a personas que no son sus padres. Imagínense el escándalo que sería eso en Panamá.
El hospital sale en el diario, meten a un montón de gente presa. Bueno, nosotros erramos mucho más que el 1%. Entonces muchas veces nos quejamos del negocio, pero no estamos haciendo todo lo que tendríamos que hacer. En conclusión, y para terminar este módulo, porque ya están todos cansados. Ya probamos haciendo lo mismo para cambiar la historia, ahora cambiemos la historia. Ahora probemos cambiando la realidad productiva para generar un forraje nuevo. Nada cambia si no queremos cambiar. Y nada mejora sin un proceso organizado que sea medible y alcanzable. El proceso tiene que ser fácil, tiene que ser alcanzable, pero también tiene que ser medible. Por eso le digo y les insistí tanto en fibra, FDA, FDN, proteína, energía. ¿Para qué? Para que ustedes sean capaces de poder ver sus análisis bromatológicos y establecer un proceso de mejora. Se los dije el año pasado, si somos capaces de chequear 9 veces por hora nuestro celular, pónganse a pensar cuántas veces a la semana estamos chequeando comedero, raciones, forraje, pérdida de silo, ración totalmente mezclada o score de bosteo. Metámonos en el cuento del proceso, métanse en la cabeza que tenemos que tener un proceso productivo, que tenemos que conocer qué estamos fabricando y para qué lo estamos fabricando. Y tratemos de unir el pasto, la maquinaria, la finca, la nutrición, la vaca, la bacteria y la leche. Esa es la ruta o la hoja de ruta que tenemos que tener para mejorar nuestro proceso productivo. Tenemos que aprender las reglas del juego y después tenemos que jugar mejor que nadie. Eso lo decía Einstein. ¿Ok? Ok. Terminamos el módulo de nutrición. Le tiramos un montón de información. La semana que viene tenemos el módulo de forrajes proteicos. Este módulo va a ser más corto que el que acabamos de ver ahora. Y si existen dudas, vamos a arrancar también la semana que viene con las dudas que decanten en esta semana para arrancar el proceso productivo de forraje proteico netamente. Dejo de compartir y me voy directamente al chat a ver si hay algo más, Miguel o Eric. Una pregunta que un anónimo indica que si con el tamaño de picado entre 1.2 y 1.3 centímetros logramos tener la fibra efectiva para las vacas. Sí, fibra efectiva, cuando ustedes hacen ese tamaño de picado siempre van a tener una dispersión y la fibra efectiva se le va a ir a ustedes, no van a tener máxima rumia, pero va a haber más o menos un 5% que se va a ir de 1.2, 1.3 centímetros a casi 2 centímetros, hasta 1 pulgada. Cuando nosotros tenemos entre un 5 y un 10% de las partículas de 1 pulgada, vamos a tener una muy buena compactación y, por otro lado, vamos a tener fibra efectiva, vamos a tener rumia, sin ningún tipo de problema. Esto lo vamos a plantear o esto lo vamos a ampliar en el módulo de silaje de maíz. Perfecto. Antes de darle la palabra a Eric para que vaya cerrando, solamente una nota a todos los que están en la conferencia, en la capacitación. Todos los que están inscritos en esta se inscribieron automáticamente en la siguiente. La siguiente va a ser el 6 de agosto, en una semana. Así que para que lo tengan en cuenta, igual a la siguiente que es el 13 de agosto. Le llegará la invitación a sus correos de manera automática, así que estén pendientes a sus correos. Eric, te paso la palabra. Muchas gracias, Miguel. Gracias, Pablo, por tus intervenciones. En nombre de APPC, realmente estamos bastante satisfechos por la gran participación que hemos tenido en esta tarde de hoy. Esta organización lo está haciendo con un esfuerzo para apoyar a los pequeños y medianos productores, para poder capacitar y poder evolucionar a las nuevas retos que tenemos en este futuro 2020, que realmente
nos está tocando duro. Sí, exhorto a todos los productores que se interesen en este tipo de capacitación, ya que van a poder conocer los errores que hemos estado cometiendo en diferentes faenas. Y Pablo está como consultor nuestro de APPC para poder tomar, ¿cómo se llama? Y ir curando esas dudas o ir puliendo nuestros conocimientos. Yo les exhorto a todos a que participen. Vienen otros módulos en los cuales vamos a meternos, enfocarnos en otros detalles de forraje, de proteicos, forrajes energéticos y parte también de la mecanización de cómo se pueden conservar estos forrajes. Más que nada los invito, los exhorto a seguir participando y muchas gracias por su tiempo y echar para adelante. Saludos. Si me permiten, solo una palabra más. Adelante. Lo de hoy ha sido realmente aburrido. Hablar de nutrición por Zoom, la verdad que si ha habido gente, son unos héroes, porque escuchar a un argentino y hablar de nutrición y por Zoom es un desafío para no morirse. Pero les prometo que a partir de la semana que viene, en el mismo horario nos vamos a juntar, ¿no es cierto, Miguel? Sí, a partir de las 5 de la tarde, el jueves que viene, ya nos vamos a meter de lleno al trabajo en finca, cómo cortar, van a ver fotos de pasto y vamos a hacer bolos y vamos a tener mucho más interacción. Ahora, si no entendíamos qué era la fibra, qué era lo que estábamos produciendo, no sabemos para qué producir bolo, o a lo mejor no sabemos si queremos producir bolo, queremos producir paca o queremos producir silo. Entonces, por eso era hacer esta vista en blanco, dejar la hoja en limpio, con todos los conceptos ya bien asentados, para la semana que viene ponernos 100%. ¿Está? Bueno, muchas gracias por su participación. Listo. Entonces, gracias a todos y que pasen buenas tardes. ¿No hay más preguntas? No hay más preguntas. Un último detalle. Si tienen alguna pregunta extra que se les ocurra después que se acaba, con mucho gusto en las páginas de Instagram, en Facebook o directamente al correo APPC. Con mucho gusto se contestan en la siguiente capacitación. Miguel, yo los convoco, yo después les voy a dejar mi Instagram, mi correo y todo, pero si tienen alguna pregunta, por más que sea de su finca, me la quieren mandar a mí, que me lo manden, pero también que te la manden a vos y que lo manden a la asociación, porque así las podemos compartir y a lo mejor alguien que tiene el mismo problema no se lo pierda. ¿Ok? Sí, vamos a hacer una compilación de todas las preguntas y hacemos un resumen y lo mandamos a todos los que están inscritos acá. Ok, perfecto. Gracias a Franklin Fernández, que manda saludos, y al amigo Garmendia, que está acá de Argentina también siguiéndolos. Nos vemos la semana que viene a las 5. Listo. Ok. Hasta luego. Gracias. Chao.